Pues muchísimas gracias a Dan Restrepo y tiene la palabra Héctor Abad Faciolince. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A mí me pidieron que hablara media hora y como buen colombiano hablaré un poquito más. Hace 11 años, cuando yo tenía mucho más pelo y muchas menos canas, vivía en una guardilla en Cosme y Damián por Lavapiés. En esa guardilla, juntando de afán los desechos de cuentos y los descartes de relatos acumulados en los cajones, bosquejé una novela apresurada, basura, y en esta misma Casa de América, hace 10 años, me concedieron un premio. Cobré mi cheque, como aquel hijo pródigo que pidió el anticipo de su herencia, y me fui a andar el mundo. Viví en Boston, viví en Berlín, pasé temporadas en Turín y en El Cairo, y regresé a las montañas de Antioquia, donde ahora vivo y donde espero morirme. Y el día esté lejano, como decía un poeta colombiano. No tuve que cuidar cerdos, como el hijo pródigo, ni dilapidé mi herencia acostándome con meretrices. Hice lo que siempre he hecho en la vida, leer y escribir. Desde 1942 y hasta el año 2000, los colombianos no teníamos que pedir visa para venir a España. Quizá lo que ocurrió fue que de la noche a la mañana, la antigua Nueva Granada, Colombia, tenía tantos habitantes como la madre patria, más de 40 millones, y entre ellos había muchos mafiosos, muchos sicarios, muchos ladrones y muchas meretrices. La comunidad europea resolvió que había que ponerle un filtro a ese país tan prolífico y pedirnos un visado para entrar a Europa. El gobierno de José María Aznar estuvo de acuerdo. Los que no éramos ni mafiosos, ni ladrones, ni meretrices, nos indignamos. Escribimos una carta que decía, entre otras cosas, lo siguiente: aunque las guerras de independencia hayan cortado el cordón umbilical que nos unía políticamente a la península, los colombianos no hemos dejado de sentir, porque sabemos que es cierto, que nuestra imaginación, nuestra lengua mayoritaria, nuestros referentes culturales más importantes provienen de España. En América nos mezclamos con otros riquísimos aportes de la humanidad, en especial con el indígena y el negro, pero nunca hemos renegado ni podríamos hacerlo de nuestro pasado español. Nuestros clásicos son los clásicos de España, nuestros nombres y apellidos se originaron allí casi todos, nuestros sueños de justicia y hasta algunas de nuestras furias de sangre y fanatismo, por no hablar de nuestros anticuados pundonores de Hidalgo, son una herencia española. No se nos puede sumar a la hora de resaltar la importancia de nuestra lengua y de nuestra cultura para luego restarnos cuando en Europa les conviene. Con la dignidad que aprendimos de España, no volveremos a ella mientras se nos someta a la humillación de presentar un permiso para poder visitar lo que nunca hemos considerado ajeno. Así terminaba la carta. José María Aznar confirmó la exigencia del visado para los colombianos y los escritores que firmamos aquella carta le dimos un portazo en las narices a España, una tierra a la que prometimos no volver nunca más. El único que todavía, casi todos los firmantes han vuelto, volvieron al poco tiempo, el único que todavía no lo ha hecho es Fernando Vallejo. A los 10 años, digo yo, casi todos los delitos prescriben y aquí estoy, como decimos en Colombia, aquí estoy pidiendo cacao. He estado averiguando cómo se dice pedir cacao en España, pero no he encontrado un equivalente. Pedir cacao es más o menos lo mismo que pedir perdón, pero es más y menos que pedir perdón. Cuando un esposo mete las patas, pero no quiere pedirle perdón a su mujer porque metió las patas con gusto y sin embargo quiere ser perdonado, pide cacao, que es mostrar algunos signos de sumisión y sometimiento a la voluntad del otro. Lleva flores, echa flores, invita a cenar, regala perfumes. En suma, pide cacao, que es una forma de pedir perdón sin humillarse demasiado. Aquí estoy, 10 años después, para decirlo de otra forma, con la cola entre las patas, como decimos nosotros, o con el rabo entre las piernas, como dicen ustedes, y en vez de recibirme con piedras en la mano, me dan ustedes la inmerecida bienvenida de ofrecerme esta tribuna. Después habrá una copa de vino. Solo falta que maten un ternero cebado
y organicen un banquete como hizo el padre del hijo pródigo, y que los escritores que nunca han dejado de venir protesten porque sea este hijo pródigo el que hoy les está hablando aquí. Creo que mi reflexión debe partir de ahí, del malentendido que hay entre nosotros, de aquello que nos separa y aquello que nos hermana, de lo que nos hace sentir como primos hermanos, pero al mismo tiempo, con la sutileza de un desdén o un maltrato, puede hacernos sentir la humillación insoportable de quien se siente desdeñado como un pariente pobre. Por algunos siglos fuimos un Potosí, un Dorado, un Tasco, nunca se perdió más que al perder a Cuba, valíamos más que un Perú, pero de repente, como esas mujeres que pierden el aroma, como esos poetas que pierden la gracia y el don de la palabra, se nos agotó la vena, se nos fue el santo al cielo, fuimos casi olvidados y nos convertimos en los parientes pobres de España, esos que se reciben con cierto fastidio impaciente, con cierto afán desdeñoso, y solo de vez en cuando, digamos en Cuaresma o por Pascua de Resurrección, para hacer una obra de caridad. Lo que pasa es que esos parientes pobres, que no siempre lo fueron, conservan su punto de honor, y por muy necesitados que estén, no les gusta ponerse de hinojos ni postrarse de rodillas. Ayer Iván Tais se quebró la rótula. No quiero, pero no fue por eso. Queremos una relación entre iguales, una relación adulta, sin prejuicios, sin desconfianza, sin fingidas lisonjas ni falsa modestia, de tú a tú, como deberían ser las relaciones entre todos los seres humanos y entre todos los países, entre iguales. El sueño es que nosotros no seamos serviles ni ustedes altaneros, y mucho menos lo contrario, ustedes sufridos y nosotros groseros. Una vez le oí contar al presidente de la Real Academia Española de la Lengua que un colombiano nacido en el remoto pueblo de Aracataca le dijo a una persona muy importante de España: tú, rey, tienes que ir a Cartagena de Indias, porque es el tuteo lo que se usa en el Caribe. Y si una vez nos dio gusto ese mismo rey, fue cuando le preguntó a un arrogante, tuteándolo, por qué no se callaba. Tuteándonos nos entendemos mucho mejor. El caso es que, como decimos al otro lado del mar, aunque todos seamos iguales, hay unos más iguales que otros. Mejor dicho, hay unos que se creen más iguales que otros. ¿Qué quiere decir esto? Yo pienso que esto quiere decir, para que no nos digamos mentiras, que se sienten más blancos. Hay algo que siempre se soslaya en nuestras relaciones, porque no es políticamente correcto mencionarlo, pero que creo yo está a la base de muchos malentendidos y muchas molestias. Es el problema racial. El problema con los moros, con los sudacas, con los africanos, con los judíos en la Alemania de hace 70 años, con los gitanos de hoy en Francia, con los españoles y portugueses de ayer en algunos países del norte. Es que se nos nota en la cara que venimos de otra parte. Los ojos de los seres humanos son muy precisos y les gusta discriminar. Este se parece a nosotros en la piel y en la forma de la cara, este otro no. El Homo sapiens es un experto en leer rostros y en ver en las caras todas las sutilezas del carácter y quizás del ancestro. Los que venimos de países mestizos y multirraciales lo sabemos incluso mejor que ustedes. ¿Saben cómo se les dice a los conservadores en Colombia? Se les dice godos. El origen de esta expresión es claramente racial. Los más godos en general eran los más blancos, los de origen nórdico, o por lo menos los que se creían más iguales y más blancos que los otros, es decir, pertenecientes a las viejas familias españolas de sangre limpia que hicieron en España la Reconquista y en América la conquista. Los godos no eran moros, ni marranos, ni conversos, y mucho menos indios. Eran ojiazules de las tribus nórdicas, orgullosos de su ancestro gótico, godo, germánico. A veces, esa especie de castellano antiguo que hablamos en nuestra tierra aclara algunas cosas de nuestra idiosincrasia, de nuestros enredos y malentendidos. ¿Quiénes son los defensores acérrimos de la tradición, la familia y la propiedad en Colombia? Los godos. Permítanme en este momento hacer una digresión genética. Un grupo de estudio compuesto por genetistas y genealogistas han hecho muestras que secuencian el genoma de los colombianos. Tengan en cuenta lo siguiente:
Colombia está a mitad de camino entre México y Argentina. Es la bisagra de Hispanoamérica y toca tanto el norte como el sur de la línea ecuatorial. No solo geográficamente estamos en el medio, sino que lo estamos también étnicamente. Ni somos tan amerindios como Bolivia, Guatemala o México, ni somos tan caucásicos como Argentina, Chile o Uruguay. No somos tan negros como Cuba o Haití, pero nuestro aporte africano es mucho más importante que el que hubo en México o Paraguay. En el aspecto étnico, pero no solo en esto, Colombia es un buen resumen de todo el continente. Incluso en nuestro español conviven el voceo del sur con el tuteo del norte. Si yo hubiera visto al rey, le hubiera dicho: vos, rey, tenés que ir a Medellín, porque y a lo mejor sonaría hasta más respetuoso el vos que el tuteo, porque también hay voceo en Colombia. Y bien, ¿qué fue lo que encontraron los científicos al estudiar el patrimonio genético de nuestro pueblo? Hallaron que el 90% del ancestro materno de los colombianos es indígena. Por el lado materno, es decir, por el ADN mitocondrial, somos iguales a las poblaciones embera o chibcha o zenú o inca. Esto quiere decir algo muy claro, que la historia de la conquista ya conocía muy bien. A América fueron muchos varones, muchos conquistadores y colonos, pero muy pocas mujeres. Los que llegaron en busca del dorado se mezclaron con mujeres indias o con mestizas descendientes de estas, manteniendo el ancestro femenino nativo, el ADN mitocondrial. Mantuvieron ese ancestro femenino intacto durante siglos y sigue intacto. Pero hay otra cosa igual de importante en este estudio. En cuanto al cromosoma Y, se encontró lo opuesto. Solo el 1% de los linajes paternos son de origen indígena, 5% proviene de poblaciones africanas, mientras el 94% procede de europeos. Esta investigación dio además el curioso resultado de que entre el ancestro masculino europeo había al menos un 17% de linaje típico sefardita, lo cual quiere decir que muchos conversos y cristianos nuevos se colaron en las carabelas. Esto se compadece con lo mismo que dicen ya no los genetistas, sino los genealogistas. Tomemos al azar un apellido cualquiera de Antioquia, es decir, un apellido de esta región montañosa colombiana de donde yo vengo. Un apellido que sea multitudinario en Antioquia, pero que en España sea casi desconocido, aunque su origen sea peninsular. Escogí por azar el apellido Restrepo. Dicen en las genealogías de Antioquia que esta ilustre familia guarda papeles, yo no sé si los tiene don Juan Gonzalo, guarda papeles en donde dicen que un asturiano pasó a las Indias por allá por 1646. Y estos papeles certifican que dicho asturiano carecía, comillas, de nota de moros, judíos, ni penitenciados por el Santo Oficio. Hidalgo y de muy limpia sangre por todos los costados, que era una cosa que a ustedes, los españoles, les importaba mucho hace 400 años. Los Restrepos tenían un pedigrí que ya se quisiera un caballo, perdón. Pero el problema es que aquel patriarca Restrepo cruzó la mar sin familia y desde el arcipreste de Hita sabemos que a los varones les gusta tener ayuntamiento con hembra placentera. Y el asunto de América, y en especial de la América hispánica, es que los naturales de acá fueron en general hombres solos, varones ilustres de Indias, como decía don Juan de Castellanos, y casi nunca damas ilustres de Indias. E incluso cuando algunos iban con sus esposas, siglos después, cuando ya los tiempos de la colonia se habían afianzado, ocurría algo que también decía el gran Lope de Vega. Según él, y aquí tengo que cambiar el acento para que suene más a Siglo de Oro, según don Lope de Vega, había hombres en Indias casados con blanquísimas mujeres de extremados pareceres y a sus negras inclinados. Quizá haya quienes sean muy remilgados y a la hora de casarse se fijen en la prosapia y el color, pero la aventura,
El goce erótico, el adulterio no tiene barreras de color. Al contrario, lo raro atrae, sabe más bueno y parece tan dulce como el fruto del cercado ajeno. Sea como fuere, los españoles machos que pasaron la mar, allá se ayuntaron, allá se juntaron, y se juntaron, como diría Octavio Paz, con la Malinche, es decir, con la astuta, políglota y recursiva amante de Hernán Cortés. No con una manola de pañolón, no, sino con una Malinche de alpargatas, esa misma Malinche que sería abandonada por Cortés cuando ya su ayuda resultó innecesaria. Somos los hijos de la Malinche fecundada y traicionada, o para decirlo con más claridad, como también lo señala Paz, somos los hijos de la chingada. Cada 15 de septiembre, fiesta del grito de la independencia, lo que gritan los ebrios de tequila en el Zócalo del Distrito Federal es lo siguiente: ¡Viva México, hijos de la chingada! El exterminio de los indios fue sobre todo el exterminio de los varones, o su sometimiento hasta el punto de casi no dejarlos fecundar mujer, y así lo prueba la pobreza genética, al menos entre los colombianos, del cromosoma Y de raíz indígena. Como los romanos del rapto de las Sabinas, como todos los episodios de conquista violenta del territorio, lo que ocurrió en Hispanoamérica, la historia de Norteamérica es muy distinta, hay muchos tipos de colonia, lo que ocurrió en Hispanoamérica fue el exterminio de los hombres y el saqueo de las mujeres. De ahí que Octavio Paz, sin conocer estos datos genéticos que confirman su teoría, escribiera, comillas, ¿qué es la chingada? La chingada es la madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El hijo de la chingada es el engendro de la violación, del rapto o la burla. En suma, la cuestión del origen es el centro secreto de nuestra ansiedad y angustia, decía Octavio Paz. Yo diría que es también el centro de nuestra inseguridad. Los hispanoamericanos somos, como dijo una vez mi amigo Alberto Aguirre, el puñal y la herida, el violador y la violada, el conquistador y la traidora. Dice Octavio Paz que los mexicanos repudian a la Malinche, la india traicionera. Yo diría que en Colombia no ocurre así. No podemos renegar de Eva, de la primera mujer, porque llevamos sus genes. Y es muy ofensivo, o lo sería, que al venir a Europa se nos acogiera por nuestros padres, pero que nos repudiaran por nuestras madres. Eso es lo que nuestro pundonor no acepta y eso es lo ofensivo, lo odioso. Eso es lo odioso de este tipo de discriminación racial que se comete cuando se nos rechaza por distintos o, para ser más claro, cuando se nos rechaza por morenos. A todos los políticamente correctos de este mundo se les llena la boca hablando contra el racismo, pero no lo encaran sin medias tintas, con sinceridad y de frente. Hay que decir esto: en las profundidades de nuestra alma, de todos nosotros, todos tenemos algo xenófobo, algo que se molesta con la nariz o con la piel o con el pelo o la talla cuando es muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro mundo familiar, juvenil o infantil. Creemos, sin registrarlo de un modo muy consciente, creemos que lo distinto es hostil y peligroso. Pero solo si reconocemos esa reacción casi natural, casi automática en nosotros, la podemos enfrentar con fuerza y con decisión. En el mundo primitivo y natural era útil sentir esa solidaridad por aquellos que externamente se parecían solamente a nuestros hijos o a nuestros padres, a nuestra familia o a nuestra tribu. La lucha por la vida era muy dura y más valía proteger y preservar solamente a los próximos. El mundo, por suerte, ya no es ya no es así. Si el racismo renace en Europa y pervive en América, es por pulsiones humanas muy hondas, que no debemos acunar y cultivar, sino contrarrestar con las armas del pensamiento, del humanismo, de la solidaridad e incluso de la ciencia. La ciencia nos dice que eso que parece tan radical, la piel, los labios, la nariz, la estatura, lo crespo o liso del pelo, es un detalle genético mínimo y casi sin importancia. La transfusión de sangre de un hijo de Sarkozy podría ser venenosa contra su padre si heredó el RH de la madre y no el suyo, y en cambio la sangre de un gitano, de un indio, de un negro, de un aborigen australiano o de un pigmeo podría salvarle la vida. A veces hay más cercanía genética con el lejano que con el más vecino. Lo que se ve, la piel,
es apenas un pequeño fenómeno, un dato fenotípico. La unidad humana está más en el fondo, está en Eva, en esa primera mujer que en toda la humanidad es africana y en la mayoría de los americanos es indígena. Pero la madre de todos los indígenas, así como la madre de todos los asiáticos y todos los europeos, es una madre africana. Todos somos hijos de la chingada, todos somos hijos de la Malinche, el rey, García Márquez, Obama, Restrepo y el último de los descendientes de algún abad lujurioso y pecador. No crean en las apariencias, en el color de la cara. En una misma familia colombiana hay hijos rubios e hijos morenos. Mi hermana Clara es la más oscura de la casa. Como dijo un sociólogo nuestro, sí, le decimos la negrita, como dijo un sociólogo nuestro, los hispanoamericanos somos café con leche, algunos con más café y otros con más leche. Aquí mismo yo veo hispanoamericanos amigos míos y hay, no sé, está Ana María, que es café cargadito, está el marido de Ana María, que es café con mucha leche, está Dazo, que es un carajillo, y está Daniel Samper y yo, que somos como unos cafés medio flojos. Este es el gran equívoco del mundo, el malentendido universal. Este es el malestar étnico y cultural que se instala entre ustedes y nosotros, entre Irán e Irak, entre arios y judíos, entre italianos del norte e italianos del sur, entre Afganistán y Estados Unidos, entre Israel y Palestina, como una nube perpetua, amenazando siempre tormenta, prometiendo siempre guerra, persecuciones, pogromos, destrucción. Yo estoy seguro de que el presidente Obama no se puede avergonzar de su madre rubia, como nosotros no nos podemos avergonzar de nuestras madres, de nuestra Eva indígena. Y estoy seguro también de que Obama habrá escogido a un Restrepo como su asesor para América Latina, porque en el fondo sabrá que no es un puro, que es también un mestizo como lo somos los americanos. No somos capaces de ver o no queremos ver dentro de nuestras evidentes diferencias nuestra unidad de fondo. Es por esta unidad, por esta fundamental ausencia de razas en el sentido más racista de la palabra, que los ilusos defendemos la libertad de movimiento, la libertad de emigrar, la libertad de cambiar de lengua, de cambiar de religión, de cultura. Aunque yo haya vuelto a España con la cola entre las patas, no voy a pedir cacao, porque sigo pensando y sigo defendiendo que los seres humanos, todos los seres humanos, deberíamos tener libertad de tránsito, libertad de movimiento por todas las partes del planeta. Sé que este es un trasnochado sueño de anarquista, que es una ilusión quijotesca, una quijotada, pero sostengo que deberíamos podernos mover y algún día nos moveremos sin pasaportes ni visas, como las nubes, como los cardúmenes, como las aves migratorias y como el capital financiero. De esta necesaria libertad después del 9/11 y después del 11M, de esta libertad estamos mucho más lejos que hace 10 años. Parece que hoy en día, como hay algunos terroristas por ahí, todo tuviera libertad de movimiento menos las personas. Y en estas trabas para el movimiento están, primero, las motivaciones raciales, que ya analicé, pero también, y esto no es menos importante, lo que llamaré ya para terminar, las disparidades temporales del mundo. El malestar de los distintos en una cultura es aún mayor cuando a las diferencias de piel y de rostro y de cuerpo se añaden las de costumbres, lengua y religión. Es decir, cuando a la desconfianza racial se une la disparidad temporal. Tal vez nuestra verdadera patria no sea un territorio, sino un tiempo. Tal vez nuestros verdaderos connacionales, más que depender de un lugar de nacimiento o de un color de la piel, sean aquellos que consideramos nuestros contemporáneos. El pasado es un país extranjero, allí las cosas ocurren de otra manera, dijo un escritor inglés. También el futuro será un país extraño. Y nuestra dificultad cultural, nuestro malentendido más difícil de resolver, consiste en que hay grupos humanos que viven en nuestro mismo espacio, pero en otro tiempo. Hay casos muy claros y fáciles de entender. Los judíos ortodoxos de Nueva York, los Amish anabaptistas de Pensilvania,
los monjes cistercienses de Antioquia, las madres del Opus Dei en Navarra o los monjes budistas en el Tíbet. Pero estos casos están más o menos integrados y son más o menos pacíficos. Mucho más complejos son estos otros que cualquiera de ustedes puede haber visto con sus propios ojos. Así como para las diferencias raciales nos entendemos fijándonos en lo más visible y exterior, en la piel, para entender la disparidad temporal, los anacronismos culturales, es útil fijarse también en lo más visible, en el atuendo. La clave me lo dio un día que recorrí en bicicleta 2 barrios de Berlín. A media hora de pedal pasé de las burkas de Kreuzberg al topless de Charlottenburg. Nuestra disparidad temporal es tan honda y radical como esta. Pasamos de la burka al topless casi en el mismo espacio, del siglo XV al siglo XXI. Frente a ese costal que cubre a las mujeres de arriba abajo, sin un respiro para la nariz y solo con una pequeña malla o trama de tela para que los ojos alcancen a ver algo, casi todos hemos puesto el grito en el cielo. Y no voy a negar que a mí también la burka o el velo integral me parece un signo de opresión y de dominio contra las mujeres. Esto está bien, pero entonces, ¿qué pasa con las monjas? ¿No están las monjas con sus hábitos talares y su pelo escondido tras el velo en una condición parecida? Sin embargo, no se nos ocurre hacer manifestaciones contra los curas y obispos y a favor de la liberación corporal de las monjas o la prohibición del hábito de las monjas en los espacios públicos de los hospitales. Ya ni las vemos a las monjas. Y el topless nos parece bien en la playa, pero cuando vemos a una mujer que muestra mucho en la televisión, en los avisos publicitarios o en la calle, nos enfurecemos por esa mercantilización del cuerpo femenino. Ese paseo que hice en Berlín, del barrio de la burka al barrio del topless, lo he vivido también al recorrer las playas de Tel Aviv y luego el centro de Jerusalén, donde se pasa del bikini al atuendo casi monjil de las mujeres judías ortodoxas, mucho más parecidas en su traje a las mujeres musulmanas de la Franja de Gaza que a sus correligionarias de las playas de Tel Aviv. El mismo paseo se lo puede hacer en París y también en Barcelona. ¿Qué solución puede haber para esta radical disparidad cultural? ¿Cómo hacer para que no se convierta en un choque brutal? En tiempos de la Reforma y de la Contrarreforma, en Francia se vivieron tensiones similares. Voltaire comentó en sus libros la matanza de los anabaptistas y de los hugonotes, los mismos hugonotes que huyeron a Alemania e hicieron la riqueza de Berlín, y hoy las hugonotas se pasean topless por los lagos de Grunewald, y los mismos anabaptistas que se refugiaron en Pensilvania. Pensando en las guerras de religión, que son de cultura, el más libertario de los filósofos, Voltaire, dictó esta sentencia: la discordia es la gran peste del género humano y la tolerancia es su único remedio. No es posible siempre, a través del diálogo, hallar un punto medio. Muchos hablan del diálogo, pero el ateo y el creyente jamás se pondrán de acuerdo en un semidios. El creyente tiene que tolerar al no Dios del ateo y el ateo al Dios de los creyentes. No hay otro camino. Todos deben coexistir en el mismo espacio y en los mismos tiempos. Todo el diálogo que quieran, pero ante todo, coexistencia pacífica de los distintos. Tolerar no es fácil. Uno tolera lo que no le gusta y siempre y cuando no lo considere criminal. El crimen es el límite de la tolerancia. En todo caso, es mucho más fácil para nosotros tolerar una burka que para quienes imponen la burka tolerar el topless. Pero a ese pacto tan difícil tenemos que llegar, a que los religiosos toleren lo que consideran pecado, a que los laicos toleremos lo que nos parecen síntomas retardatarios de pensamiento mágico y opresión patriarcal. Y aquí, en la tolerancia, quiero terminar. Vengo de un país mestizo y violento, de un continente mezclado que contiene en sí todos los orígenes y ninguno de ellos nos puede avergonzar. En Italia, a los perros callejeros y con mezcla de muchas razas les dicen bastardos. Yo, que alguna vez quise ser italiano, me siento hoy orgullosamente bastardo. Por mi apellido, Abad, cuando entro a Estados Unidos me preguntan si tengo Middle East Origins. Y yo digo que sí, que tengo todos los orígenes, incluido el del Medio Oriente.
Me invitan a congresos de escritores árabes por mi apellido Abad, que les suena árabe, y a participar en antologías de escritores judíos por mi apellido, que les suena judío, y siempre digo sí, pues me siento tan judío como árabe. Me siento hijo expósito y descendiente del pecado mortal del superior de un convento, bastardo. Muchos escritores hispanoamericanos fueron o son bastardos en el sentido italiano del término, híbridos. El Inca Garcilaso, el indio Darío, el mulato Machado de Asís, la monja Sor Juana, el negro Nicolás Guillén, los mestizos Octavio Paz y Vargas Llosa, el chino Cabrera Infante, el mulato García Márquez e incluso el anglo-lusitano Jorge Luis Borges. Nadie mejor que un bastardo o un mezclado entiende la triste vanagloria de los puros. Ese apego a lo que ellos llaman la identidad, las raíces, la tradición, la pureza, me parece tanto entre los blancos de la Liga Nord en Italia, como en los afrodescendientes del Orgullo Negro, como en judíos y árabes, como en los indigenistas o catalanistas furibundos, un intento de recostarse en el grupo, cuando lo cierto es que uno solo es lo que es como persona e individuo, y si mucho se puede sentir orgulloso o avergonzado de sus hijos, de sus padres y de sus hermanos. Como dijo Fernando de Rojas en La Gran Celestina, las obras hacen linaje, que al fin todos somos hijos de Adán y Eva. Procure ser cada uno bueno por sí y no vaya a buscar en la nobleza de sus antepasados la virtud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos para arriba. Vamos a tomar algo.